En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este domingo, me brincaré un poquitito el sermón de este día, que no hace falta mucha explicación, porque pues ustedes ya se dieron cuenta de la importancia de esa distribución de los panes que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro de pocos, yo diría de Él solamente, porque fueron 3 multiplicaciones de los panes. Esta es una de las primeras. Está la de San Mateo y está también la de San Juan. Pero era importante que ese sermón pues saliera a luz, porque nunca he comentado este evangelio de nuestro Señor. Siempre le he tenido un poco de miedo y es un poco complicado, un poco encontrar las palabras adecuadas para no herir sentimientos, por así decirlo, pero a la vez reflejar la verdad de lo que está diciendo allí nuestro Señor. No se trata nomás de hablar, sino de hablar con fundamento en la cosa. Y además se trata de decir lo que nuestro Señor Jesucristo quiere significar con este Evangelio. El Evangelio del quinto domingo, de Pentecostés, por su profunda enseñanza que atañe no solo a nuestra vida de comunidad, sino también a nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. No podríamos pensar nosotros en la vida íntima con nuestro Señor Jesucristo sin dejar o dejando de lado precisamente la vida de comunidad. Somos seres racionales, sociables, dice Santo Tomás de Aquino, y por lo tanto la intimidad con Dios nuestro Señor Jesucristo principalmente pues tiene que también dar sus frutos en la comunidad. Nuestro Señor comienza su sermón diciendo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, es lapidaria la frase de nuestro Señor, porque nos pide una santidad mayor que la de los fariseos, y esa santidad no se puede adquirir sin esa unión que antes habíamos mencionado. Es la esencia de la vida espiritual. Los fariseos limitaban esta justicia o esta santidad a un solo precepto del Decálogo, es decir, al 4º mandamiento que nos dice: no matarás. Y sucede a nosotros los sacerdotes que nos toca confesar y nos toca ir de misiones a muchos lugares. Cuando vamos a confesar nos dice: Padre, no tengo ningún pecado porque no he matado. Pues claro, ¿verdad? Si no has matado, no tienes pecado. Y entonces aquí nos parecemos un poco a los fariseos, que dicen: no matarás. Y a este precepto se agarraron ellos, olvidando los anteriores preceptos, o sea,
los 10 mandamientos. Pero nuestro buen Dios va más allá, dando a entender que no basta esto, sino que los amplía, descubriendo lo que nosotros no queremos ver en nuestras propias almas, las mezquindades. ¿Quién quiere ver sus propios defectos? ¿Quién no huye de sus propios defectos, de sus propias miserias? ¿Y quién a la vez no trata de ocultarlas? Porque es una vergüenza, es una pena, es lo que ustedes quieran. Pero bueno sería que nosotros nos interiorizáramos dentro de nuestra vida espiritual y con la gracia de Dios descubriésemos precisamente eso que le desagrada a Dios y que nosotros, por vergüenza o por lo que fuere, no queremos ofrecer a nuestro Señor. ¿Quién quiere ofrecerle a nuestro Señor nuestras miserias o nuestras mezquindades? Lógicamente que nadie. Y si lo hiciéramos, sería algo vergonzoso para nosotros. Tan vergonzoso como ir en paños menores por la calle. Lo único que nos pueden llegar a decir que estamos locos, la gente. Pero, ¿qué queremos ocultar ante nuestro Señor que todo lo ve? Nada. Si Él todo lo ve, pues inmediatamente sabe que no podemos ocultarle nada. Somos como un libro abierto ante su santísima presencia. No es a las criaturas a las que debemos agradar. Es a Dios a quien debemos agradarle y buscar su contento. Así es de que estos fariseos ante sus mezquindades se escondían o tras sus mezquindades lamentablemente ocultaban cosas muy feas. Mezquindades que no solo ofenden a nuestro buen Dios, sino que retrasan en forma grande y enorme nuestra vida espiritual y nuestra unión con Dios. Continúa diciendo nuestro Señor: pero yo os digo más, quien se encoleriza con su hermano merece juicio, y el que le llama raca merece juicio del Sinedrín. Quien le llama fatuo merecerá la llena del fuego, o sea, el infierno. Nuestro Señor toca 3 puntos muy importantes en este Evangelio que merecen nuestra consideración y nuestra conveniente meditación y, en consecuencia, la aplicación a nuestra vida práctica. Y esta es, primeramente, la cólera o ira contra nuestro hermano. La otra es la palabra raca. Y la tercera es fatuo. En el primer caso no hace falta comentarlo. Se entiende por sí mismo. Pero sí es preciso especificar el tercero, el segundo y el tercero. La palabra raca proviene del arameo y significa imbécil. Así que cuando decimos esta palabra, no le decimos raca, sino más bien le decimos imbécil, despreciativamente hablando.
Y esa palabra imbécil es muy fuerte a los oídos de Dios. Y esta merece, dice nuestro Señor, el juicio del Sanedrín. O también a veces se nos va y le decimos que es un cabeza hueca. ¿Qué sentirían ustedes si se les dijera estas dos palabras? Imbécil, cabeza hueca. ¿Para qué sirves? Es una ofensa muy grave. Y es una falta muy grave contra la caridad misma, quien tiene todo el derecho de retirarnos la gracia actual y finalmente su amistad divina. Es decir, estas dos palabras van en contra de la caridad, o sea, en contra de Dios mismo. Ya lo dice San Juan, Dios es caridad. Y de esta manera, directamente, se ofende y se falta a Dios, indirectamente al prójimo. Pues la gravedad no está en que se la digamos o no al prójimo. La gravedad está en que directamente ofendemos a Dios, en quien está bautizado, quien recibió el sacramento del bautismo. Por lo tanto, ahí está la gravedad del asunto. Y tranquilamente nuestro Señor nos puede retirar la gracia. Y finalmente también su amistad divina, y sin la cual, o sea, con dicha amistad, somos como sarmientos secos. Por esto merece un juicio particular reservado al Sanedrín, o consejo de los ancianos sanedritas que pertenecían a los doctores de la Iglesia mosaica. Ellos se encargaban de juzgar estas cosas. La palabra fatuo significa falto de razón o de entendimiento. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras conversaciones o en nuestra forma de hablar decimos también esta palabra? Es que no tienes entendimiento, es que eres un burro, es que eres esto, es que eres aquello. Y también significa lleno de presunción o de vanidad, infundada y ridícula. Y en nuestro caso se refiere nuestro Señor a la primera definición, cabeza hueca. Y es la que merece la pena del infierno. Estas tres palabras tan terribles merecen castigo, sobre todo la última. Quien, por desgracia, las profiere o las dice contra el prójimo, falta en segundo lugar contra el primer mandamiento de manera grave, porque éste nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos cumplir con este mandamiento? ¿De qué manera, díganme ustedes, podemos cumplir con este mandamiento principal, que es como la piedra angular de los 10 mandamientos? Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, en fin, con todo tu cuerpo, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y si proferimos todo esto que acabo de decir, ¿a quién estamos faltándole aquí? O sea, nuestro Señor, lógicamente.
¿Y por qué son pecado grave? Porque en ellas predomina la soberbia. Es por soberbia que nosotros hablamos de esta manera cuando decimos estas 3 palabras. Y la soberbia, lamentablemente, es la puerta de otro pecado gravísimo, que es la ira. Quien se deja llevar por la ira, ¿tiene control de sí mismo? ¿Puede decirse que habla con la razón cuando está cegado por la ira? ¿Puede decir que está hablando palabras de Dios cuando se deja llevar por la ira? ¿O también puede decirse que actúa de forma caritativa cuando se deja llevar por la soberbia? De ninguna de estas 2 formas agrada a Dios nuestro Señor. Por eso es que esto atenta directamente contra la caridad divina. Y en segundo lugar, atenta también contra la persona que se ha ofendido, que es un hermano, no es cualquier persona. Es un hermano, y aún así, si fuera cualquier persona, si realmente somos coherentes en la unión con nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de sus mandamientos, no tendríamos por qué pronunciarlas. Porque no es tanto lo que le digamos al otro, sino es tanto lo que personalmente tenemos nosotros con relación a nuestro Señor. Y no estamos actuando con verdadera caridad. No estamos obrando la justicia divina. ¿Cómo podemos decir que obramos la justicia divina cuando obramos en contra de la misma justicia divina? No podemos nosotros arguir todo esto a favor nuestro. Ni podemos tampoco justificarnos ante Dios nuestro Señor con estas palabras que Él reprueba en las Sagradas Escrituras. Al contrario, diría más bien que estas palabras desatan la ira divina contra nosotros. Y si Dios está enojado con nosotros, ¿a quién acudiremos para quitarle el enojo? ¿A qué santo acudiremos para que nuestro Señor nos perdone por haber pronunciado estas palabras a nuestro prójimo, llevados por la soberbia y también conducidos por la ira? En segundo lugar, o en tercer lugar, atenta contra la comunidad, contra la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y causa, en cuarto lugar, si ustedes lo quieren, heridas terribles en y a quienes se les dice. Heridas que no hacen a la unión de la comunidad, sino que hacen a la separación de la comunidad. Y estamos obrando con todo esto, no lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Quam bonum et quam jucundum, dice nuestro Señor, habitare fratres in unum. Cuán bueno y cuán alegre es que los hermanos vivan juntos en una unión espiritual con nuestro Señor. No realizamos nada de esto. Faltamos a nuestro Señor, faltamos a la Iglesia, faltamos al prójimo causándole esas heridas terribles en su alma, que son palabras fuertes.
y finalmente contribuimos a la obra del demonio, que es divide y triunfarás. Si un alma entonces irritada por todo esto, no viendo lo sobrenatural que encierra en sí misma la Santa Madre Iglesia, se retira de los sacramentos, se retira de la confesión, se retira de nuestro Señor, ¿quiénes somos los culpables de esto? ¿No han pensado en esa responsabilidad tan grande al proferir estas palabras, ya sea de pensamiento, ya sea vocales? Un alma que se retira de los sacramentos por culpa de estas 3 palabras dichas bajo la soberbia y bajo la ira, es culpa nuestra, no de Dios. ¿Y qué sería el día en que Dios, o el día en que tengamos que rendir cuentas a Dios de esto? Tú mataste un alma. Señor, yo no he matado a nadie. ¿Cómo que no? ¿Acaso tu lengua no fue la que profirió estas palabras y por ellas se apartaron de mí esas almas y se fueron al infierno? ¿Y qué diremos nosotros? ¿Qué refutaremos o qué diremos en nuestra defensa si es que Él nos permitiera defendernos? No, hermanos, no diríamos nada. Nosotros somos los que con la ayuda de Dios podemos mantener una unión firme en esta pequeña comunidad. Si somos pocos, y además de ser pocos, utilizamos estos lenguajes que son muy terribles, entonces, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Y no le echemos la culpa a Dios nuestro Señor de ello. No dejemos tampoco a nuestro Señor por culpa de eso. Él no tiene la culpa de nada. Los culpables somos nosotros. Y si a mí me han oído proferir estas palabras, por favor, díganmelo. No me ofenderé si me lo dicen, pero que sepa, desde que me ordenaron sacerdote hasta ahora, no las he dicho. No tengo conciencia de haberlas dicho. Por lo tanto, les recomiendo, por favor, que sean prudentes en la forma de hablar entre los hermanos. Porque si vuestro servidor os ha dado ejemplo de no decirlas y de no herir y de no alejar las almas, sino más bien atraerlas hacia Dios nuestro Señor Jesucristo, no tienen derecho ustedes tampoco en destruir la obra de Dios. Estamos aquí todos estamos para contribuir a la obra de Dios, pero no para destruirla. Estamos aquí para ejercer la caridad, como en los tiempos antiguos, en que entre ellos se amaban de tal manera que los extraños decían: mirad cómo se aman entre ellos. Y si nosotros procedemos de la manera contraria, según lo dice aquí el Evangelio, van a decir: mirad cómo se odian entre ellos. Y qué contradicción tan terrible, lamentablemente. Por eso, estimados hermanos,
son dignas de meditación las palabras que nos refiere el apóstol Santiago en su epístola. Mas, y es un consejo que os doy, todo hombre ha de ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira no obra la justicia de Dios. La ira no obra la justicia de Dios. Si invertimos este orden que nos deja aquí el apóstol Santiago, incurrimos de nuevo en lo que acabamos de mencionar más arriba. Dios nos abandonará a nuestra suerte. ¿Y a dónde iremos si Él nos deja? ¿A quién acudiremos? Por tanto, tratemos de no provocar la ira divina contra nosotros, mas seamos precavidos en nuestra forma de ser y forma de hablar. Hagámoslo siempre con sencillez y humildad, a ejemplo de la bienaventurada Madre, la Santísima Virgen María. Analicemos la vida de la Santísima Virgen María desde su nacimiento o desde su concepción hasta su asunción a los cielos. ¿Ella pronunció en toda esa vida estas palabras? Claro que no. Es un claro ejemplo para nosotros seguir, o para seguir este ejemplo claro y tratar de no incurrir en ello, porque entonces podríamos decir que falsa es nuestra caridad, falso es nuestro amor a Dios, y en consecuencia también será justo y terrible juez de nuestras almas aquel que cuando lleguemos a Él nos reclame por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos hablado, pero principalmente por estas tres cosas que, como ya lo dije anteriormente, son odiosas totalmente para nuestro Señor. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.